3. Los 5 pilares de la longevidad. La revolución de la longevidad. Las dietas más conocidas no tienen en cuenta el motivo más importante para seguir una: vivir mucho y vivir y morir sanos. Estamos tan acostumbrados a relacionar la muerte con el cáncer, las dolencias cardíacas y otras enfermedades crónicas, que pensar en morir sanos es imposible. Pues bien, esta es la promesa de la revolución de la longevidad, que impulsa la investigación con organismos simples, ratones, ratas, monos y humanos. Gracias a la gerontología, la medicina preventiva y la investigación geriátrica, hoy sabemos que la vida, incluso una muy larga, no está necesariamente asociada a las enfermedades. Los ratones que alimentamos de un modo distinto en el laboratorio viven más tiempo y enferman menos, pese a su edad avanzada. Estudios a largo plazo con monos sometidos a una dieta de restricción calórica demuestran una disminución importante de la incidencia de enfermedades y al mismo tiempo una prolongación de la vida. En sintonía con nuestros recientes estudios que relacionan la ingesta elevada de proteínas con el cáncer y otras causas de mortalidad en el hombre. A esto se debe añadir nuestro descubrimiento de que, como ocurre con los ratones que no poseen el receptor de la hormona del crecimiento, el grupo de ecuatorianos que carecen del receptor de esta hormona pocas veces desarrolla diabetes y cáncer, y también podría hallarse protegido de otras enfermedades, pese a llevar una alimentación muy pobre y un estilo de vida sedentario. De modo que una determinada dieta de la longevidad, combinada con dietas que imitan el ayuno periódicas o poseer los genes adecuados, son 2 factores que pueden alargar la vida y mejorar la salud. En los capítulos siguientes explicaré mejor esta relación entre sustancias nutrientes, genes, longevidad y enfermedades. En los últimos años he estudiado a las 2 personas más viejas de Italia, a Salvatore Caruso, que por entonces tenía 116 años, y a Emma Morano, de 116. Emma es hoy la persona más vieja del mundo y de toda la historia datada de Italia. Cuando les conocí, ambos eran capaces de recordar casi todo su pasado y de hacer muchas cosas sin ayuda. Por desgracia, Salvatore ha muerto, pero tanto él como Emma, mis héroes, son ejemplos notabilísimos de longevidad y salud. Emma probablemente ejemplifica el efecto de los genes sobre la longevidad. Su dieta, desde hace algunas décadas, no es lo que se dice saludable, y Salvatore, en cambio, ejemplifica el efecto de la dieta. ¿A quién creer? La alimentación es el factor más importante que puede controlarse y ejercer una influencia enorme en la posibilidad de vivir 100 o incluso 120 años con buena salud, como Salvatore y Emma. Es evidente que hacer caso en materia de alimentación a las personas adecuadas puede resultar crucial para nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Por tanto, es esencial determinar, ante todo, si quien se llama experto posee los conocimientos apropiados que lo califican para decir a otros lo que deben o no comer. En un mundo donde Internet tiene tal preponderancia, el más serio peligro para nuestra salud probablemente sea el caos provocado por la idea de que cualquiera puede dar consejos nutricionales. Hace poco, durante un viaje en tren de Milán a Génova, me encontré en medio de un grupo de pasajeros que afirmaban saber mucho de alimentación. Un administrador de fincas genovés jubilado dijo que las tortillas de su mujer eran la clave de su peso ideal y de su salud. La señora que iba sentada a su lado objetó que los huevos tienen mucho colesterol y que su pasta de calabacín era mucho más saludable. Después de que todos los expertos, entre comillas, hubieran expuesto sus respectivas recomendaciones sobre la comida, se dirigieron a mí y me preguntaron por qué no había intervenido a fin de dar mi parecer. Puesto en un brete, le dije al administrador jubilado: creo que debería reducir el número de huevos semanales. Y él me contestó: usted me cae gordo, ¿sabe? En realidad, dado que todos nos alimentamos, muchos creen que son expertos en el asunto de alimentación y pueden influir en los demás, pero nunca oímos afirmaciones como: viajo mucho en avión, de modo que podría pilotear uno, o me pongo enfermo a menudo, de modo que podría ser médico. Días atrás discutí con la madre de un niño que, después de preguntarme qué debía comer su hijo para gozar de buena salud, ni siquiera esperó a que terminara de contestar y afirmó: creo que lo mejor es que coma de todo en la justa medida. ¿Pero qué significa en la justa medida?
Le pregunté lo siguiente: ¿se subiría a un avión proyectado por usted o por un ingeniero que trabaja en el aeropuerto de su ciudad? Ella sabía que la respuesta en ambos casos era no. La mayoría de los aviones están proyectados por equipos de ingenieros de todo el mundo, seleccionados por empresas como Boeing o Airbus, que aplican tecnologías que se remontan a los hermanos Wright e incluso a Leonardo da Vinci. Entonces, ¿por qué cree que puede tomarse decisiones fundamentales, de las que podría depender la posibilidad de que usted y su hijo sufran cáncer, diabetes, trastornos cardiovasculares y muchas otras enfermedades basándose en la idea de que hay que comer en la justa medida? En el curso sobre nutrición y longevidad que doy en la universidad, siempre pregunto a mis alumnos: ¿cuántas calorías tiene un bollo? La mayoría piensa que contiene unas 100 o 150 calorías. En realidad, suele aportar entre 250 y 500 calorías, si no es que más. Cuando empecé a dirigir ensayos clínicos con cientos de pacientes, a quienes se les decía lo que debían comer, me di cuenta de que la mayoría de las personas no entienden lo que significan indicaciones, como debería comer 0.8 gramos diarios de proteínas por kilo de peso corporal. Los periodistas que escriben sobre temas de medicina también me han confesado varias veces que no tenían claro si me refería a 50 gramos de proteínas o a 50 gramos de comida que contiene proteínas. Me refiero a proteínas, no a comida con proteínas. Y este malentendido, que no parece muy importante, podría hacer que una persona estuviera malnutrida o potencialmente enferma, porque 50 gramos de garbanzos contienen unos 5 gramos de proteínas, que es cerca del 10% de la necesidad diaria de proteínas. También me he dado cuenta de que la justa medida no significa nada, porque la mayoría de las personas no saben cuántas calorías tienen los alimentos, ni lo que significa justa medida, por ingrediente o por combinación de ingredientes. Nadie diría que una alimentación diaria consistente en un vaso de leche, 2 huevos, un bistec pequeño, una pechuga de pollo, un trozo de queso, zanahorias, pasta y una porción de tarta no se encuentra en la justa medida. Sin embargo, es un ejemplo de alimentación malsana, la que sitúa a Estados Unidos en uno de los primeros puestos de países con problemas de salud pública. Para saber cuál es la alimentación más adecuada con vistas a la longevidad, convendría consultar uno o varios libros de expertos en las disciplinas, que, como veremos enseguida, constituyen los 5 pilares de la longevidad, donde se explique qué debemos comer y por qué, y a un médico cualificado o un biólogo nutricionista que aplique este tipo de alimentación. Es preciso recordar siempre que el médico o nutricionista dietista no deben sustituir al experto. Lo mismo que el cometido del ingeniero del aeropuerto no es proporcionar cambios para el avión en el que vamos a viajar. El médico o el nutricionista dietista deben ayudarnos a escoger al experto o a los expertos y a seguir una dieta, asegurándose de que no hay razones de salud que la desaconsejen, una condición, enfermedad preexistente, alguna intolerancia u otros motivos válidos. Por consiguiente, conviene que elijamos con cuidado a nuestro experto en nutrición, pero también a nuestro médico o nutricionista dietista, asegurándonos de que son competentes, lo mismo que cuando vamos a comprar un coche o cambiar de casa. Tendremos que ser cautelosos al escoger, porque la diferencia puede ser importante. De ellos también dependerá que nosotros y los miembros de nuestra familia pertenezcamos o no a ese 40% de personas a las que se diagnosticará un cáncer, o al 50% de aquellas a las que, si tenemos suerte de llegar a los 90, se diagnosticará una demencia. Creo que quien haya comprado este libro ya se encuentra en el buen camino, y debe seguir así, buscando opiniones de expertos que, 1. Sean médicos o investigadores especializados en campos relacionados con la nutrición, nutricionistas, bioquímicos, internistas, etc. 2. Ocupen cargos en universidades e instituciones importantes y por tanto tengan una posición y una reputación que defender y mantener, y mucho que perder si cometen errores o divulgan teorías endebles. 3. Sean expertos en varios ámbitos de estudio y experimentación, sobre todo en los 5 pilares, de los que hablaré con detalle más adelante. 4. Participen directamente en la investigación o en la actividad clínica en el mayor número posible de las disciplinas antes mencionadas.
Este procedimiento no es nuevo en absoluto. Las universidades más prestigiosas, por ejemplo, prefieren contratar a docentes que también sean expertos investigadores y les encomiendan cursos estrechamente relacionados con su campo de investigación. Puede que esto parezca un criterio de selección basado en mi propio interés. Sin duda mi opinión no es neutral, pero se fundamenta en muchos años de trabajo con algunos de los científicos y médicos más cualificados del mundo en el campo de la investigación sobre nutrición y envejecimiento. Roy Walford y Caleb Finch en primer lugar, en que me he dedicado a la formación y a la investigación en varias de las universidades y clínicas más prestigiosas y cuyos resultados he publicado en las principales revistas científicas del mundo. En los capítulos siguientes expondré mis directrices sobre la alimentación en 4 puntos, que son: 1. Alimentación diaria. Dieta vegana con bajo contenido de proteínas enriquecida con pescado. 2. Frecuencia de las comidas. 2 veces diarias si tiene problemas de peso y menos de 65 años. 3. Limitación horaria de las comidas. Comer en el intervalo de 12 horas. 4. Someterse de forma periódica a una dieta que imita al ayuno. DIA. Dieta que imita al ayuno. DIA. He procurado que la mayoría de las recomendaciones de este libro no estén basadas en mis opiniones, sino en los 5 pilares de la longevidad, o lo que es lo mismo, en pruebas sólidas, coherentes, con fundamento científico y clínico. No hablaré de dieta milagrosa o cura milagrosa y trataré de mantener las distancias con las dietas de moda que prometen perder peso. La alimentación para gozar de una longevidad con buena salud requiere cierto esfuerzo, pero a largo plazo seguirá siendo mucho más fácil de lo que pueda pensarse y en muchos casos más beneficiosa que las medicinas, si tenemos en cuenta no solo la eficacia sino también los efectos colaterales. Mi confianza se basa en los resultados positivos alcanzados con miles de pacientes, cuya evolución he seguido directamente o a través de los estudios de investigación básica, clínicos, genéticos y epidemiológicos. Se fundamenta en que la mayoría de mis recomendaciones para la dieta diaria corresponden a las costumbres de las poblaciones con longevidades extremas. En efecto, al estudiar con otros periodistas y expertos, como Dan Webner y Craig Wilcox, las llamadas zonas azules, las áreas del mundo que destacan por la buena salud y la longevidad, hemos comprobado que la alimentación es un factor clave de estos resultados. Por último, es importante señalar que la mayoría de mis recomendaciones preventivas y terapéuticas se basan en comportamientos alimentarios, el ayuno y las dietas imitadoras del ayuno, arraigadas en prácticas religiosas antiquísimas, pero también en el ayuno forzoso impuesto por situaciones prolongadas, de carencia de alimento por las que han pasado tanto la especie humana como las especies de las que procede. Los 5 pilares de la longevidad sana. Cuando se habla de alimentación, la mayoría de las personas sometidas a un bombardeo constante de noticias sobre qué alimentos son saludables y cuáles no, acaban desanimándose. Tanto si se trata de grasas, proteínas y carbohidratos o de alimentos concretos, como los huevos o el café, la prensa científica y los medios de comunicación ya lo han clasificado todo, unas veces con la etiqueta de bueno y otras de malo. Es evidente que hace falta un método eficaz para filtrar este ruido de fondo y extraer información que no cambien de la noche a la mañana. En respuesta a esta necesidad, propongo una estrategia que se apoya en los que llamo los 5 pilares de la longevidad sana. El punto de partida de dicha estrategia son los descubrimientos de cada una de las 5 disciplinas que he profundizado a lo largo de mi actividad docente y como investigador. 1. Empecé trabajando con ratones y modelos humanos en el laboratorio de Walford. Luego descubrí que un organismo monocelular mucho más simple, la levadura, podía ayudarnos a resolver problemas médicos del hombre, proporcionando datos sobre los aspectos moleculares y de otro tipo ligados a los principios fundamentales de la evolución. 2. Después emprendí y publiqué mis primeras investigaciones de tipo epidemiológico, lo que me hizo darme cuenta de la enorme importancia de este enfoque, basado en comprender las consecuencias que tienen los comportamientos de poblaciones enteras. 3. Luego estudié las poblaciones de Ecuador, el sur de Italia y otras zonas cuyos habitantes disfrutan de una gran longevidad.
apoyándome en los trabajos de colegas que estudian poblaciones semejantes. Este es otro pilar. 4. El siguiente pilar es fruto de mis ensayos clínicos con grupos de control. 5. Y el último, derivado de mi interés por el reduccionismo y la física, nace de la necesidad de simplificar al máximo la complejidad del cuerpo humano, identificando máquinas complejas que puedan servir de modelo para proporcionarnos datos sobre las funcionalidades y disfuncionalidades de sus órganos y sistemas. Por tanto, el método de los 5 pilares se basa en el uso de 5 áreas de investigación para determinar si un nutriente o una combinación de nutrientes es positivo o negativo para la salud y dar con la combinación de alimentos ideal para una longevidad sana. Los pilares que describiré con detalle en este capítulo son: 1. La investigación básica y la juventología biogerontología. 2. La epidemiología. 3. Los ensayos clínicos. 4. El estudio de los centenarios. Y 5. El estudio de los sistemas complejos. Antes de recomendar una dieta o un componente de una dieta, el especialista debería reunir el mayor número de datos posible de esta área de investigación. Lo ideal es que esté implicado directamente en la investigación de cada una de ellas. Muchas estrategias alimentarias y muchas de las dietas más seguidas y conocidas no son correctas, o lo son solo en parte, porque suelen basarse en uno o a lo sumo algunos de los 5 pilares, de modo que pueden resultar útiles para una condición o un trastorno específico, pero contraproducentes en otros aspectos, o quizá protejan a las personas de mediana edad, pero perjudiquen a las de edad avanzada. Un ejemplo: la mayoría de las veces una dieta con alto contenido de proteínas y grasas, pero pobre en carbohidratos, producirá una pérdida de peso, pero tal vez agrave algunos factores de riesgo y se asocie a una mayor incidencia de cáncer y, en conjunto, de muerte. Por tanto, el sistema de los 5 pilares es un método que permite filtrar miles de estudios sobre la longevidad y las enfermedades y sentar bases mucho más profundas y sólidas para decidir qué y cuánto se debe comer, reduciendo en lo posible los cambios en la forma de alimentarse de las personas. Si las opciones se basan en todos los pilares, es difícil que nuevos descubrimientos las invaliden. 1. La investigación básica y la juventología biogerontología. Si no comprendemos la forma en que unos nutrientes como las proteínas y los azúcares influyen en el funcionamiento de las células, en el envejecimiento, en los daños asociados a la edad y a la regeneración, difícilmente seremos capaces de determinar el tipo y la cantidad de nutrientes que se necesitan para optimizar la longevidad disfrutando de buena salud. Sin los estudios realizados en organismos más simples, que nos permitan saber si una alimentación determinada puede conducir a una longevidad sana, es difícil traducir los descubrimientos fundamentales en estrategias válidas para el hombre. 2. La epidemiología. Esta disciplina estudia las causas de enfermedad en las poblaciones. El estudio de las poblaciones y los factores de riesgo de las patologías es fundamental para poner a prueba la hipótesis de la investigación básica. Un ejemplo: si el exceso de azúcares favorece la acumulación de grasa abdominal y la resistencia a la insulina, la investigación epidemiológica debería confirmar que las personas que consumen muchos azúcares tienen un perímetro abdominal grande y son más propensos a enfermar de diabetes. 3. Los ensayos clínicos. Las hipótesis planteadas por las investigaciones básicas y epidemiológicas deben ponerse a prueba mediante ensayos clínicos y aleatorizados y controlados con placebos. Este es el gold standard requerido para demostrar la eficacia. Por ejemplo, se pide a un grupo de sujetos prediabéticos que consumen mucho azúcar que se sometan a una experimentación sin variar su alimentación, salvo una disminución del consumo de azúcares. Y al mismo tiempo, se pide a otro grupo de sujetos, el grupo de control, que mantenga la misma alimentación, pero reduciendo el consumo de grasas de manera proporcional al descenso de calorías en el grupo con azúcar reducido. 4. El estudio de los centenarios. Aunque dispongamos de los datos proporcionados por las investigaciones básicas, epidemiológicas y clínicas,
Todavía no podemos afirmar con certeza que la dieta y o el nutriente sean seguros y beneficiosos a largo plazo en lo que respecta a la longevidad, ni que sean bien aceptados y tolerados por las personas que siguen dicha dieta. Los estudios realizados con varias poblaciones de centenarios en todo el mundo nos permiten obtener datos más precisos y duraderos sobre la seguridad, la eficacia y la aceptación de una determinada línea de conducta alimentaria. Por ejemplo, una dieta con bajo contenido de azúcares. 5. El estudio de los sistemas complejos, como los automóviles. Este último pilar integra los otros 4, tomando como referencia unos sistemas complejos. Ya he descrito el modo como los azúcares pueden dañar la salud, pero los azúcares, de hecho, son los nutrientes más importantes para el cuerpo humano. El azúcar es al cuerpo lo que la gasolina es al automóvil, y lo mismo que el carburante es la fuente de energía del coche. Los azúcares son la mayor fuente de energía del cuerpo humano, de manera que el problema no son los azúcares, sino su consumo excesivo y el hecho de que su combinación con las proteínas y con ciertos tipos de grasas contribuye directa o indirectamente a la aparición de enfermedades mediante la activación de genes del envejecimiento, de la resistencia a la insulina y la hiperglucemia. Con el estudio de los sistemas complejos, puede analizarse un problema que nos afecta a los seres humanos, recurriendo a un enfoque propio de la ingeniería, que tiene en cuenta las interacciones entre la comida, el daño y el envejecimiento, comparándolas con interacciones semejantes en sistemas complejos, como los automóviles o los aviones. Aplicación del sistema de los 5 pilares. Tomemos, por ejemplo, la dieta hiperproteica, hiperlipídica y con bajo contenido de carbohidratos que están adoptando muchas personas, también en Italia. Mucha carne y poco pan, poca pasta, etc. Es una buena idea seguir esta dieta porque un experto, entre comillas, nos ha dicho que en una pequeña experimentación clínica o incluso en un gran estudio epidemiológico demuestran que provoca disminución de peso y podría reducir el colesterol. Ni hablar, porque las dietas hiperlipídicas, hiperproteicas, con bajo contenido de carbohidratos suelen basarse en 1 o 2 pilares y pocas veces en todos los datos científicos que se necesitan para escoger un comportamiento alimentario que optimice la salud y la longevidad y no sea desmentido al cabo de unos años. Los estudios multidisciplinarios que abarcan todos los pilares ponen de relieve que la dieta hiperlipídica e hiperproteica es una de las peores para la salud, como veremos en los capítulos siguientes. Por ejemplo, las poblaciones más longevas no siguen esta dieta, y los estudios teóricos, así como los ensayos con animales, clínicos y epidemiológicos, demuestran que a largo plazo tiene efectos negativos. Si se examinan los ensayos de laboratorio, también se advierte que la ingesta elevada tanto de proteínas como de grasas saturadas está asociada a mutaciones de las células y de todo el organismo que aceleran el envejecimiento y la aparición de enfermedades. Este es otro dato fundamental, que desaconseja una dieta a base de carne y grasas animales. Pero el asunto es aún más complicado. Como hemos demostrado en nuestros experimentos tanto con humanos como con ratones, porque la dieta nunca es adecuada para todos y todas las edades, y el consumo de algunos componentes de la alimentación tiene que modificarse con arreglo a la edad y a las condiciones de salud del individuo, así como a su dotación genética. En mi laboratorio tratamos los alimentos como conjuntos complejos de células, cada una de las cuales puede provocar cambios notables en nuestro cuerpo. Si todo esto parece complicado, no hay que preocuparse. En los próximos capítulos trataré de explicarlo del modo más sencillo posible.